Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Empleo. Yo soy Chin de la Cruz. Y yo soy Andrea Villalobos y el día de hoy tenemos a Melina Valencia, nuevamente nos acompaña. Ella es especialista en la búsqueda de empleo. Bienvenida, Melina. Bienvenida. Muchas gracias, chicos. Un gusto estar aquí nuevamente. Bueno, Melina hoy día vuelve a nuestro set porque en los comentarios nos han dicho mucho sobre que les compartamos tips acerca de las entrevistas de trabajo, ¿no? Sí, justamente queríamos saber cuáles son las principales recomendaciones para poder prepararnos ante una entrevista. Previamente, ¿qué debemos hacer? Has dado una palabra clave, Andrea: preparación. Hay que tomarnos el tiempo para poder prepararnos. Podría decir 3 puntos clave antes de la entrevista. En primer lugar, buscar información de la organización a la que estamos postulando. Chequea redes sociales, su página institucional, para que tengas información precisa y así des mejores respuestas. Otra forma de prepararnos también es revisar y actualizar nuestro currículum, porque el entrevistador a lo largo de la entrevista va a tener nuestro currículum a la mano y nos va a preguntar cosas de allí. Y un tercer punto podría ser anticiparnos, tener lista nuestra ropa, ver el tiempo, cuánto me voy a demorar, qué carro voy a tomar, si tomo un taxi, todo eso, porque al final puede hacer que al no precisarlo pueda incrementar nuestro nerviosismo, nuestra ansiedad al no tenerlo todo listo. Evitar retrasos también y evitar el roche que podamos tener de repente por llegar tarde o de repente ya no te quieren atender en la entrevista, ¿no? Y ya al momento de la entrevista, ¿qué es lo que la persona que está entrevistando toma más en cuenta? ¿El contenido de repente de cómo se desenvuelve al mencionar su CV, el entrevistado, o el conocimiento previo que tiene de la empresa o de la organización? Podríamos considerar que son ambas cosas: el componente técnico y también nuestra comunicación, nuestro desenvolvimiento y nuestras habilidades sociales. Con respecto al componente técnico, es probable que si el entrevistador, por ejemplo, es el jefe del área, va a incidir en habilidades y conocimientos técnicos. Mientras que si el que nos entrevista de repente es el psicólogo o el encargado de recursos humanos, es más probable que incida en temas relacionados a nuestras habilidades sociales, a nuestra forma de desenvolvernos y nuestra comunicación verbal y no verbal, que también entra a tallar. Y ahí tendríamos que de repente en el momento previo, cuando nos avisan que tenemos una entrevista, ¿se podría preguntar quién nos va a entrevistar o eso no se ve tan bien? Debemos estar preparados para que nos entreviste no sé, el jefe de recursos humanos o cualquier otra persona. Sí, sería importante preguntarlo también. Inclusive algo que se ha convertido también en un hábito actual es buscar en LinkedIn quién es la persona que nos va a entrevistar, ¿no? Para conocer un poco su perfil. Sí, es Por válido. ejemplo, ¿qué ocurre cuando vas a una entrevista de trabajo y no te hacen preguntas ni sobre la empresa ni sobre tus conocimientos, sino que te ponen a otros retos como, por ejemplo, cómo metes a un elefante dentro de un frigider? ¿Cómo reaccionar ante ese tipo de situaciones que te plantean y que no necesariamente es para ver tus conocimientos o qué tanto sabes de la empresa, sino para ver cómo resuelves ese problema y cómo te enfrentarías a una situación real cuando ya estés adentro, ¿no? Claro, son las preguntas trampa, por ejemplo, ¿no? Estas preguntas que nos descuadran al inicio. Pues primero hay que resaltar que no hay una respuesta correcta o incorrecta, porque como bien lo mencionas, se trata de revisar otro tipo de temas, como por ejemplo mi capacidad de respuesta rápida, mi creatividad, ¿no? Entonces, sí es importante de que primero entendamos eso. No es que haya una respuesta correcta. Y lo otro también es que entrenemos previamente esa capacidad de respuestas rápidas, nuestra capacidad de proponer respuestas creativas también, ¿no? Y definitivamente va a depender del perfil. Si yo postulo a un área creativa, es más probable que pueda encontrarme ese tipo de situaciones. Mientras que si postulo a un área de repente mucho más analítica, más formal, ¿no? Sí que va a depender también del tipo de perfil. Y también he visto en alguna oportunidad que hacen entrevistas grupales. Y ahí de repente también es más complicado porque si uno no va pensando o no le avisaron que la entrevista es grupal, no sabes si tienes que responder rápidamente o esperar a que los otros compañeros también den sus opiniones, ¿no? Ahí, ¿qué tips nos podrías dar para ese caso específico? Bueno, como bien lo mencionas, hay tipos de entrevista. La individual es la más clásica, ¿no? También están las entrevistas grupales y las entrevistas panel, en la cual hay un entrevistado con varios entrevistadores también, se da esa situación. Entonces, aterrizando en lo que me comentas de las entrevistas grupales, creo que es importante, en primer lugar, que entendamos que todos estamos allí, todos los participantes tenemos un perfil bastante parecido.
Así que lo primero que podría recomendar es que hay que buscar diferenciarnos. No responder lo mismo que responden todos, frases hechas o cliché. Eso es algo importante, porque el reclutador no va a recordar todo lo que le respondan todos, pero si buscamos diferenciarnos, ahí podemos encontrar un punto clave. Claro, sí va a recordar de repente la actitud de la persona, ¿no? Más que el contenido de repente de la respuesta. Exacto, entonces ahí va a entrar a tallar, por ejemplo, ahí tengo que demostrar mis habilidades sociales, ser asertivo, ¿no? Esperar mi turno para hablar, no acaparar la comunicación, tampoco pues ir al extremo de aislarme, no dar más información. También pues tener una sonrisa, un buen saludo, no vernos como enemigos, como rivales. O sea, el espíritu competitivo lo debemos mantener, pero de manera social. Exacto, amigable. ¿no? Si voy con una actitud hostil, agresiva, pues al final quien voy a perder soy yo como Exacto. candidato. Entonces, pues ser muy respetuosos, muy amables. Y sabemos de que el mundo laboral también es tan pequeño que hasta con esas mismas personas nos podemos reencontrar en otra situación. Es un buen momento para hacer red de contactos también, ¿no? Entonces, Exacto. pues, comunicarnos con mucha asertividad, ¿no? Ahí entra a tallar nuestra comunicación verbal, la no verbal, nuestras expresiones, argumentar, pero sin excedernos, ¿no? Ni tampoco querer ser el único que habla, porque comunicar mejor no significa hablar más. ¿Y qué recomendación le darías a los chicos que postulan a un trabajo y que ya pasaron la entrevista de trabajo y se muestran ansiosos y dicen, ay, ¿cuándo me responden? ¿Por qué? ¿Les escribo, no les escribo? ¿Les meto presión o no? Bueno, después de la entrevista, ¿no? Ya pasa ese momento, ¿no? Pasa la tensión. Pues algo que deberíamos preguntar durante la entrevista es justamente qué es lo que viene, ¿no? ¿Cuándo termina el proceso? ¿En una semana, 10 días? Ustedes me informan, me llaman, me escriben. Es importante tenerlo claro, así que hay que preguntarlo. Pasado ese tiempo, esperemos la respuesta. En el área de selección, recursos humanos, a veces los tiempos no son tan precisos. Puede ser que 1 o 2 días después recién se contacten con nosotros. Entonces hay que tomar en consideración ello. Si pasan los días y no se contactan conmigo, es válido como candidato poder preguntar. Eso sí, con mucha amabilidad, mucho respeto y por los canales oficiales, ¿no? Si me contactaron por un número corporativo, entonces a ese número o por un correo electrónico, ¿no? Entonces, consultar. Ya tenemos los resultados. Algo que también sería importante sería pedir un feedback, una retroalimentación de mi entrevista. Y aquí también quiero resaltar un poco, ya me dirijo a los reclutadores, ¿no? Que seamos, pues, allá mis colegas, ¿no? También de repente psicólogos organizacionales, ¿no? Personas encargadas de recursos humanos, que seamos respetuosos, valoremos la participación de todos los candidatos y les avisemos, al menos un mensajito, un correo electrónico. Yo sé que hay mucha carga laboral, pero hagámoslo porque esa persona pues tiene expectativas y también puede estar participando de otros procesos de selección y pues hay que ser respetuosos con su tiempo, ¿no? Y la disposición que tienen. Así que ahí sí resalto ese tema también. Claro, es muy importante. Y ya para pasar al servicio que nosotros podemos dar, si es que hay una persona de repente que no solamente nos necesita información sobre cómo pasar esos procesos, sino también de repente algunos tips para no ponerse nervioso, ¿no? Acá les podemos ayudar de alguna manera dándole alguna asesoría. ¿Cómo es el servicio? Sí, claro, podemos darles recomendaciones y hasta hacer una simulación de entrevista también. Nosotros en el servicio de asesoría para la búsqueda de empleo brindamos asesorías personalizadas. Actualmente las damos de 2 maneras. De manera virtual, a través de nuestro portal extranet.trabajo.gov.p. Repito, extranet.trabajo.gov.p. Pueden sacar una cita virtual y a través de una videollamada brindarles la información que requieren. Y también de manera presencial. Los esperamos aquí en nuestro renovado centro de empleo, en el primer piso de la sede central del Ministerio de Trabajo, en la avenida Salaverry 655 Jesús María. Aquí nos encontramos de lunes a viernes de 7 a 5, así que sin cita previa pueden acercarse y estaremos aquí en los módulos del primer piso esperándolos para poder atenderlos. Bien, excelente, Melina. Gracias por tus recomendaciones. A ponerlas en práctica. Y agradecerte una vez más por visitarnos, que ya siempre nos das muy buenos tips para todo el mundo del trabajo, para el tema de empleabilidad y los temas que tienen que ver con las partes de la entrevista laboral, ¿no? Y bueno, ahora sí, ponme la música de despedida, por favor. Bueno, amigos, queríamos agradecerles por su compañía estos primeros 10 episodios del podcast.
y nos vamos a reencontrar en una nueva y mejorada versión, una nueva temporada de Hablando de Empleo. Nos vemos. Chao, chao, gracias. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.